Hablar de las mujeres y no de Manuel Ortigas, porque lo que queríamos era recuperar este papel de la mujer muchas veces silenciado, muchas veces también olvidado, y nos interesaba ver estas relaciones, estas día a día en la industria desde el punto de vista de las personas que formaron parte de ella. Muchas veces pues nos centramos en el objeto, en lo que se producía en la industria, analizamos pues las series, los modelos, etcétera, pero olvidamos el contexto en el que se hacían, el lugar en el que se creaban y sobre todo también quién y cómo las hacía. Pues sin más dilación vamos a pasar a presentar en lo que ha consistido el proyecto. Debo comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Murcia por haber seleccionado este proyecto dentro de su línea de tubos de ensayo. Agradecer al Museo de la Ciudad su acogida, especialmente a Consuelo y Clara, que me brindaron siempre su mano y su apoyo para desarrollarlo. Y agradecerlo también a muchas instituciones y archivos y entidades que han colaborado conmigo a lo largo de este tiempo y de este proyecto, especialmente a Juan Atenza del Archivo Histórico Municipal, porque yo he hecho muchas visitas a ese archivo para ir a investigar. Ella también me aconsejó en algunos momentos de documentación que debía consultar, ver, y gracias a ella, pues por ejemplo, se me iluminó la idea de consultar los padrones históricos, que a lo mejor en ese momento pues no hubiera caído, y de ahí fuimos sacando bastante información. Y una persona que para mí ha sido muy importante en este proyecto es Mónica Pérez. A lo mejor algunos no la conocen como tal, pero si hablamos de Rogelio, del taller de Rogelio, ella es la continuadora del taller, y gracias a ella pues pude conocer a un compañero de trabajo que es Miguel Ángel Ortiz, y gracias a Miguel Ángel pude conocer a José Fernández y Ángeles Sánchez, que son nuestra Fina y Angelita, las dos pintoras de la fábrica de la industria de Manuel Ortigas, y que gracias a ellas pues también es el audiovisual que vamos a poder ver, porque ellas nos brindaron su testimonio, su experiencia, su memoria, y yo pues les quiero dar muy sinceramente las gracias por haber colaborado en el proyecto, porque sin ellas no hubiera sido posible poner voz y testimonio a mi abuela en la fábrica de Ortigas. Lo que queríamos era recuperar la memoria de esta industria, de esta fábrica, porque muchas personas cuando hoy pasan por Torre de Romo, por el número 15, en la actualidad el número 9, desconocen que en ese lugar existió la fábrica de Manuel Ortigas. La imagen que ven en blanco y negro corresponde al número 15, la entrada a esta fábrica, y la fotografía en color pues es actualmente el portal en el que se situaba la entrada a la fábrica. Yo me volvía loco cuando iba por Torre de Romo, porque yo me iba al número 15 y veía el número 15 y yo decía, si es que esto es imposible que fuera la fábrica de Ortigas por el edificio que había construido, hasta que un día hablando con Fina me dijo, pero es que en realidad la ubicación es esta. Viendo Google Maps vimos que es que hoy no es el número 15, es el 9 y entonces pues ya Fina me comentó que justamente la entrada a los garajes correspondía donde estaba ubicada en su momento la entrada a la fábrica. Nosotros conocemos y sobre todo tenemos en la memoria y asociamos Ortigas a Torre de Romo número 15. Pero Ortigas tuvo varias fábricas dentro de la ciudad de Murcia, y eso es lo que hemos querido recuperar también en este proyecto. Empezamos por don Manuel Ortigas Méndez, y en este trabajo de investigación lo que hemos abierto son diferentes vías, y una de ellas es primeramente poder hablar de Ortigas Méndez con sus fechas vitales correctas. Don Manuel nació en 1899 y a ello hemos llegado a través de su acta de nacimiento. En realidad, consultando el archivo de la región de Murcia, encontramos su expediente procesal, porque él fue detenido durante la Guerra Civil, y vimos los años que tenía en ese momento. Y las fechas, y sacando cuentas, los años que ponía en el expediente no coincidían con la fecha publicada hasta el momento. Nosotros teníamos como fecha de nacimiento de Ortigas 1896. En realidad, como los años no nos cuadraban, pues lo que hicimos fue ir al registro civil. Y en el registro civil nos proporcionaron
su acta de defunción, porque si teníamos correcto que él fallece el 24 de diciembre de 1980, a las 11. Se ha dicho que falleció a las 11 de la noche, como para decir, como mira, que ya casi se lo llevaba el niño Jesús con la Nochebuena. Realmente el acta de defunción lo que pone son las 11 horas. Yo pienso que son las 11 de la mañana y no las 11 de la noche. Pero bueno, fallece el 24 de diciembre, ya está, de 1980, ¿no? Pero lo importante era ver su fecha de nacimiento. Y entonces, pues, gracias al registro civil, pues ya sabíamos precisamente en el acta de defunción el año en el que había nacido, que era 1899, y para corroborar ya fehacientemente que no había ningún tipo de error, pues nos fuimos a Librilla, porque él era natural de Librilla. En el juzgado de paz pues pudimos tener este acta de nacimiento, que es la que ven en la imagen, en el que ya nos dice quién eran sus padres, la hora que nació, sus abuelos exactamente, el lugar donde estaba ubicada su casa en Librilla, etcétera. Y otra parte era importante para el proyecto, era conocer un poco más a don Manuel, y era pues ver en realidad dónde estaba enterrado, porque todos ustedes saben que don Manuel se fue a Madrid y por lo tanto no sabíamos si, y había fallecido en Madrid, no sabíamos si su cadáver había vuelto a Murcia o si se había quedado en Madrid. En realidad, Ortigas fue enterrado en el cementerio sur de Madrid y es donde sigue actualmente enterrado, que aquí tienen el nicho de don Manuel. Esto también fue una aventura, porque nosotros localizar el cuerpo, nos pusimos en contacto con los servicios funerarios de Madrid, y nosotros teníamos también muchas esperanzas de que la lápida de Ortigas, su panteón, nos facilitara información sobre los apellidos completos de su mujer para poder localizar a sus hijos, a sus descendientes, y pues el gozo un poco en un pozo, porque cuando llegamos al nicho pues solo estaba enterrado él. Sin embargo, como sí le llegamos a tener y a conseguir el documento, el expediente de cierre de la fábrica en la Ciudad de la Justicia, que de Murcia nos proporcionaron todo el expediente del cierre de fábrica, unos 100 folios, allá pudimos llegar al nombre de la mujer, etc. ¿Qué pasaba? Que la esquela que se publica en La Verdad cuando fallece Ortigas, el 26 de diciembre del 80, es la que ven en imagen, una esquela muy simple en la que no aparecía ni el nombre de la mujer, ni el nombre de los familiares, ni nada. Y de hecho es muy llamativo que esta, en prensa, es la única noticia que se publica. Habiendo sido, como fue, la fábrica más importante en la ciudad, el mayor industrial del Belén, la prensa no le dedicó ni una mísera columna con motivo de su fallecimiento. Quizás porque el cierre no fue muy bueno y la memoria que había quedado de ello no había sido especialmente buena, pero sí que llama la atención que no le dedicara ni una mínima columnita y que lo único que se publicara fuera esta esquela en La Verdad. Pero vive todavía un sobrino de él aquí en Murcia. Sí, pero bueno. Pero... Sí, no, el Manuel Ortiz, vive, está en la residencia aquí en Murcia. ¿Qué nos llama la atención también de don Manuel Ortigas? Que no se le conoce, o por lo menos no hemos encontrado hasta la fecha, ni una sola fotografía de él. Porque cuando iban los periodistas a la fábrica, a Torre del Romo, el que estaba era don José Fernández. Entonces, ¿quién hablaba? ¿Quién hacía las entrevistas? Don José Fernández, no don Manuel. Don Manuel sí que da dos entrevistas, una que es precisamente esta de ABC y otra que se publicó en varios periódicos como La Verdad, el Diario de Burgos, etcétera, pues de esas agencias que publican la misma noticia en varios periódicos del grupo. Pero en el 57, cuando se publica esta entrevista, lo que se hace es poner esta caricatura de Ortigas, es la única imagen que tenemos de él hasta el momento. Esta es una entrevista que le hacen precisamente porque en el 56 gana un concurso de figuras de nacimiento de serie, y entonces pues se le hace esta entrevista en el periódico a comienzos de enero, pues precisamente para hablar de la historia un poco de la fábrica, del proceso, de cómo eran los belenes en Murcia y un poco de sus orígenes. ¿Qué pasa? Que sobre los orígenes en sí de la industria belenista de Manuel Ortigas, pues también había muchas historias que no se corresponden unas con las otras. Se ha dicho que Manuel Ortigas empezó a trabajar en el ámbito del Belén como representante de Gregorio Molera, que era un representante que iba vendiendo su obra. Se ha dicho también que al comienzo de la industria él se asoció con Juan Antonio Mirete y que los dos crearon una industria y que duró muy poquito tiempo y que se separaron.
En realidad eso son cosas que se han ido publicando, pero de ello no hay constancia documental, o por lo menos yo hasta la fecha no he encontrado ningún documento que pruebe eso o que él mismo de su boca diga que él comenzó así. Hemos encontrado 2 entrevistas de Ortigas y en una dice, en esta precisamente que hemos visto su caricatura, la del 57, dice que hace 30 años entonces se hacía una cosa tosca que no se podía disimular el barro y ahora da la sensación de estar trabajado con maderas ricas. Esto luego lo veremos que son pues las nuevas acabados, las nuevas policromías que se introdujeron en la fábrica. En aquellos tiempos yo conocí a un grupo de trabajadores de la escuela de Salcillo, entre los cuales estaba un nieto de este, y los agrupé para poder fundar el primer taller organizado en Murcia. Esto es lo que dice Ortigas en el 57. En el 61, en otra entrevista, en esta entrevista con el rey de las figuras de nacimiento, que es como lo titula la prensa, en línea, dice que por aquellos tiempos había en Murcia grupos aislados de pequeños artesanos que solo trabajaban en la confección de figuras 2 o 3 meses al año. Yo era viajante de comercio. Eso es lo que dice Ortigas, que él era viajante de comercio, y especialmente por el norte. Recibía constantemente en estas fechas múltiples encargos de comprarles nacimientos a estas gentes de mi tierra. Si él era viajante y recibía el encargo de comprar nacimientos, no corresponde que él estuviera vendiendo nacimientos con molera, porque ya era representante de ello. No tendría sentido que él, siendo viajante, la gente le encargara belenes, porque ya era su profesión. Era un favor que yo hacía con mucho gusto, y de ahí nació la idea. Si aquello era así, ¿por qué no podía yo reunir a aquellos artesanos y erigirme en fabricante y distribuidor de un género del que el mercado no estaba abastecido suficientemente? Eso es lo que nos dice Ortigas de cómo nace su industria. Y además está muy claro también lo que él dice. Él dice, yo quería erigirme en fabricante y distribuidor, no en artesano, porque él nunca lo fue. O sea, luego la historia se ha escrito como Ortigas, ¿cuántas figuras hacía? Ya saben ustedes, pues don Manuel hizo muchas cosas, que fue poner el dinero para construir la fábrica, pero figuras no hizo. Bueno, pues ahí ya tenemos, estos son un poco los datos que tenemos de don Manuel, porque de don Manuel evidentemente hay muy poquito, porque sí sabemos que se casó, que su mujer se llamaba Matilde, que tuvo dos hijas. El problema, como ya saben muchos de ustedes, pues en el año 40 él se va a Madrid y entonces ya su relación con la tierra, con Murcia, pues se pierde. Durante este proceso, durante este tiempo, lo que hemos localizado son diferentes ubicaciones que tuvo la fábrica en la ciudad. Y la primera de ellas fue en la carretera de Monteagudo número 1. En este lugar se encontraba ya ubicado sobre los años 30. No tenemos claro exactamente, porque no hemos llegado a encontrar un documento fehaciente del año en el que erige la industria. Se dice en esa entrevista que hemos leído que hacia 1925 dice que ya estaba. Se ha publicado también que hacia los años 30, como también se ha publicado estas ideas de que él se asoció con Mirete, que si no sé qué, pues al final hay muchas variantes e interferencias. Documento más antiguo que he localizado, fechado en carretera Monteagudo número 1, es esta carta del 17 de diciembre del año 31. Es el más antiguo que he localizado. No implica que sea el más antiguo que existe. Posiblemente, a lo mejor estuviera ya en el 30 o estuviera antes. ¿Qué se ha dicho? Que estaba en torno al 28, entre otras cosas, por esta tarjeta de la fábrica de la carretera Monteagudo, en la que pueden ver que en la parte inferior pone modelos 1928. Puede ser que evidentemente que corresponda a los modelos que se vendían en el 28. Al final es una tarjeta de visita, tampoco está muy claro si esto lo podemos tomar como fecha de establecimiento de la fábrica, de la casa. Bueno, por ahí podría andar un poco en torno a los años 30, cuando se funda este taller en la carretera de Monteagudo. En el almanaque del asedio de San José de Calasanz, de Lorca, hemos encontrado este anuncio del año 34, en el que de comienzos de año, en el que podemos ver que sigue ubicado en esta localización. Y esto es importante porque podemos ya saber que en este momento estaba todavía aquí, porque en el 34 vamos a encontrar unos meses posterior que cambia de ubicación. Este primer taller que tenía Ortigas en la carretera de Monteagudo, él se va a ir. Y este taller, esta fábrica, la va a ocupar Juan Antonio Mirete. Y aquí sí que ven que él tiene precisamente que su taller está ubicado en la carretera Monteagudo número 1. Pero esto es una vez
que Ortigas se va del número 1. Y aquí tenemos esta tarjeta de visita de Juan Antonio Mirete o este otro catálogo de Mirete en el que todavía está en la carretera de Monteagudo el número 1, porque él dentro de la carretera Monteagudo, avanzando los años, se irá a otra ubicación. Encontramos una segunda localización. Manuel Ortigas se va del número 1 de la carretera de Monteagudo al número 16. Y aquí tenemos precisamente una tarjeta de visita, una postal, una tarjeta de las que se enviaban pues, con notificaciones, en la que vemos que está fechada el 5 de abril del 34 y él ya está ubicado en Monteagudo número 16. Este es uno de los documentos que se conocen de esta época y también esta hoja de tarifas de precios de lo que se hacía en la fábrica y de lo que costaba y cómo se comercializaba, que aquí pueden ver cómo las figuras se vendían por docenas y se fabricaban en 7, 9, 12, 15, 17, 21, 33. En 33 muy poquito género porque era ya un precio mucho más elevado y las piezas más grandes muchas veces ya tampoco se vendían por docenas ni por gruesas, sino que se vendían por unidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta localización de Monteagudo número 16 existía antes otro taller, que es el taller de José Cánovas Pujalte. Es un artesano del que apenas hay conocimiento de él ni de su obra, pero que hemos podido llegar precisamente gracias a uno de los programas de fiestas y de Semana Santa, que yo también debo agradecer a Clara, que cuando vine aquí a consultar las publicaciones que había en la biblioteca del propio Museo de la Ciudad, me dijo: Ángel, ¿y por qué no consultas los programas de fiestas, de Semana Santa, primavera, etc.? Porque ahí había muchos anuncios y quizás puedas encontrar algo interesante. Pues consulté los que había aquí, también luego me fui a consultar los que había en el archivo municipal y entre los muchos de ellos pues apareció este José Cánovas Pujalte. Luego ya fuimos investigando en el archivo, en los padrones históricos, altas y bajas en industria, etcétera. Ya lo tenemos ya también localizado, fechas altas, porque una cosa que no hemos comentado, pero tangencialmente, Manuel Ortigas, hemos dicho que era fabricante, y él cuando monta su fábrica, su industria, él que no había modelado una figura, ¿cómo va a hacer figuras? Necesita moldes. Y parte de las dudas que teníamos es ¿de quién son los primeros moldes con los que empieza a trabajar? Porque luego sí sabemos ya de Torre de Romo, los modelistas, algunos de ellos que trabajaron allí. Pero de los orígenes de la industria, pues no se sabía a quién pudo recurrir, ¿no? Entonces, posiblemente algunos de los moldes que él comprara o utilizara o al acuerdo que llegara fueran precisamente de José Cánovas Pujalte, que es el taller en el que él se establece en Monteagudo 16, que es un taller que por fechas ya deja de tener actividad cuando está Ortigas. De hecho, pues este anuncio es del año 28, hemos encontrado algunos de los años 30 y es lo más tardío que hemos encontrado en funcionamiento de ese taller. Hay varios anuncios de José Cánovas Pujalte que él se publicitaba en los programas de fiestas de la época, entonces era un taller que tenía bastante presencia de actividad y que él ya también hacía, además de figuras de Belén, artículos de cartón y figuras de capricho y para Belén, que también lo hizo luego Ortigas en su taller, como otros tantos talleres murcianos. ¿Qué se hacía en este momento? Pues esto que están viendo en pantalla. Estas figuras son esto es un catálogo de tarjetas postales de esta época de la industria, por detrás lleva el sello de tinta de Ortigas, en las que vemos este tipo de figura con bracitos de plomo, que nosotros siempre hemos pensado que en Murcia, históricamente, no se empleaban figuras, elementos postizos de barro, tanto para brazos como para orejas y algunos otros elementos, y sí que se hacían, y aquí tenemos pues parte de estas tarjetas que servían como catálogo. Y ahora pues llegamos por fin a Torre de Romo. ¿Y a Torre de Romo cuándo se va? En el año 35. Sí. Luego esta foto la vamos a ver con más detalle, además sale también en el audiovisual. El 1 de abril del 35, Ortigas envía a sus clientes este díptico en el que indica el cambio de domicilio. Y él dice que se traslada de Monteagudo a Torre de Romo número 15. Con lo cual vemos que en el número 16 de la carretera de Monteagudo estuvo muy poquito, del 34 al 35, a comienzos del 35. Él dice que se traslada a Torre de Romo porque el espacio que tenía en Monteagudo se le había quedado pequeño y que decía, para lo cual reclamaba un local suficientemente grande para mayor producción, y por eso se traslada a este lugar.
Aquí podemos ver precisamente en estas cartas primeras de estos años de la fábrica que él fabricaba juguetes de madera y cartón, figuras artísticas y para Belén, porque es una cosa de la que yo siempre suelo incidir. De hacer figuras de Belén era complicado comer y vivir durante todo el año. Entonces, pues todos los talleres industriales belenistas murcianos lo que hacían era otro tipo de manufactura, además de figura de barro de Belén, pues otras series de figuras decorativas también. De hecho, hay muchos talleres que la categoría en la que aparecen en industria y como profesiones figuras de barro, no aparecen como belenistas, sino como figuras de barro, la profesión que aparece en el registro. Y también algunos de ellos, pues al barro, además de hacer figura decorativa de todo tipo, ornamental o utilitaria, pues algunos sumaban el cartón. Caso de Ortigas, que en sus comienzos hizo figuras de cartón. Aquí volvemos precisamente a esta ubicación, a de Torre de Romo 15, una fábrica de la que ya no queda nada. Se derribó con el cierre, con el expediente, se vendieron sus existencias. Bueno, todo este proceso lo veremos un poquito después. Y en esta época, en estos comienzos de la fábrica, pues lo que se hacía era sellar las piezas con este sello de M. Ortigas Murcia. Es el cuño que se empleaba para identificar las piezas. Porque don Manuel sí que tuvo una cosa muy clara, como buen industrial y comerciante, era que toda la producción salía con su estampilla, con su sello, y que su obra se iba a identificar plenamente, tanto en los embalajes como en las propias figuras, y él cuidó mucho la presentación también del producto. De hecho, fue el pionero, el primero que cambió los embalajes tradicionales de paja y papel viejo y creó unas planchas de por spam con las formas recortadas, y también unos embalajes más decorativos en los que iban precisamente también para las series infantiles esas cajas amarillas con todas las figuritas de los niños. Pues esas también son propias de Ortigas, como muchas de ustedes recuerdan de su época allí. Y él también pues empezó a comercializar juegos, que lo que le decía a los fabricantes, a las personas que luego revendían, que para evitar que luego se les quedara alguna pieza descabalada o no sé qué, pues que ya les hacía como un juego para poder tener mejor venta y salida. De los talleres belenistas de Murcia en general y de los de Ortigas en particular, pues eran muy pocas las noticias que teníamos acerca de lo que sucedió con ellos durante la Guerra Civil. Es un periodo, esos 3 años de guerra, en el que no sabemos qué pasa, si siguen en funcionamiento, si cierran, etcétera. Como les comentaba antes, pues sí que hemos descubierto que don Manuel estuvo preso en el año 37, gracias al expediente procesal que se conserva en el Archivo General de Murcia, y el delito del que se le acusó y fue absuelto fue la falta de guía para la circulación de jabón ocupado en expedición facturada en la estación férrea de esta capital. Algún tipo de negocio con jabón. Estamos hablando en esos momentos de guerra, pues tendría otra diversificación. Bueno, fue un delito del que se le fue acusado y luego salió absuelto, pero él estuvo un tiempo en prisión, poco, y eso sí que nos justificó y nos dio a entender con mayor exactitud esta carta que habíamos podido localizar del mayo del 39, de cuando él, una vez pasada la guerra, pues envía una carta a sus clientes diciendo que al ser liberados por los ejércitos de nuestro generalísimo Franco y volver de nuevo a la vida civilizada, una de las muchas satisfacciones es ponerme al habla con mis buenos y antiguos clientes y comunicarles la suerte que he tenido al escapar con vida de las hordas rojas. Así pues, en la actualidad me encuentro en un puesto de trabajo en unión de mis buenos operarios, que son la mayoría de los mejores, dispuestos a trabajar sin descanso y ayudar con nuestra modestia al engrandecimiento de nuestra querida España. Con lo cual ya sabemos que él, durante los años de guerra, pues la fábrica pues no estuvo en activo. Los primeros años después de la posguerra, la fábrica de Ortigas, pues en las facturas, en las cartas que enviaba, pues ponía estos sellos del año de la victoria, el saludo a Franco. Bueno, y aquí podemos ver precisamente también la firma de don Manuel. Además de la fábrica que Ortigas tuvo en Torre de Romo, Ortigas decidió abrir una fábrica en Madrid. Esta fábrica se situaba en la calle Francisco Santos, número 9. Esta fábrica duró muy poquito tiempo. Y luego lo que sí se mantuvo fue su despacho y puesto de oficina de ventas, pues, de exposición, ¿no? Su oficina, en la calle Santa Engracia, en el número 121. Santa Engracia luego pasó a ser García Morato y ahora ha vuelto a ser Santa Engracia. Y entonces vamos a ver que las primeras
facturas, cartas de la época ponen Santa Engracia y luego vamos a ver otras que ponen García Morato, porque hubo ese cambio con en posguerra el cambio de Callejero. Y entonces aquí tenemos precisamente una foto de una carta de la fábrica del 42 en la que ya se ubica aquí. Sí debo decir que lo que se había publicado hasta la fecha es que la fábrica de Madrid se abre en el año 40 y en realidad hemos encontrado ya cartas del año 39 en la que ya está en funcionamiento esta fábrica y despacho en Madrid. O sea que ya al inicio de la posguerra ella decidió abrir otro establecimiento comercial en Madrid. Y en el trabajo realizado para este proyecto, pues hemos localizado precisamente una serie de fotografías de esta fábrica de Madrid, pertenecientes al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en la que podemos ver, son unas fotos realizadas en diciembre del año 40, de Martín Santos Lluveros, que están catalogadas como fábrica de figuras de nacimiento, pero es la fábrica de Ortigas, porque no... Sí, claro. ¿En serio? Vale. Qué bueno. Mi abuela. Vale. Sí, lo pasaron muy mal. Se volvieron enseguida. Sí, duró muy poquito. Se fueron allí y bueno, cuando nació mi tía mayor, se vinieron. Pero ese de aquí de la punta de... Sí. ¿La tenías esta? Es que lo reconozco. Vale. Porque... Vale, no lo digo para pasártela de recuerdo. Sí, sí, hay más. Mira, aquí tenemos otras 3 pintoras de aquel momento de la fábrica de Ortigas, de la de Madrid, que esto ya es una anécdota personal, ¿no? Pero la del medio a mí me recuerda muchísimo a mi abuela, y de hecho yo se la enseño, le enseño esta foto a mi madre y yo digo, ¿a qué es mi abuela? Y, bueno, ella dice que no, evidentemente, pero porque pero me recuerda muchísimo a... Y aquí tenemos precisamente otra imagen también de una parte de esa exposición, precisamente con lo que se hacía en esta fábrica, que vemos figuras de Belén y al fondo lo que ven son imágenes religiosas. Tenemos todo ese tipo de santo devocional de los que se hacían y que aparecen reflejados en los catálogos de la época. Aquí tenemos precisamente la estampilla que se empleaba en aquel momento, bueno, no se ve muy bien, se sellaba ya la producción, tanto la que se realizaba en Madrid como en Murcia, con M. Ortigas, Madrid-Murcia, que es el cuño que se empleaba en este momento, y aquí podemos verlo precisamente en ese taller de Nazaret, cómo ese cuño está estampillado en la parte de la peana superior, ¿no? Un panelillo que tiene una pasta y se ponía para que se viera, ¿no? Y estos son parte de los catálogos que se empiezan a publicar en aquella época. Aquí tenemos este de la fábrica de juguetes de Manuel Ortigas de Torre de Romo, en el número 15, y tenemos aquí parte de lo que se hacía en aquel momento. Estas fotos son muy interesantes, ya lo comentamos el otro día en el Museo Salcillo, porque lo que pueden ver que se hacía en los años 40 de la fábrica es lo que nosotros identificamos con la figura tradicional murciana del 19, y que realmente si viéramos esta foto de esta pieza no pensaríamos que está hecho en los años 40 del siglo XX, ¿no? Pues estos son también parte de los moldes que Ortigas tuvo que comprar a alguien al inicio de su producción en la fábrica. Aquí tienen otra serie de imágenes de Anuncio de los Pastores, de Egipto, etcétera, ¿no? Y ya las series, como hemos visto antes en esas tarjetas postales de ese catálogo, al comienzo estas series más de tipo hebreo, orientalizante, aquí tenemos precisamente parte de las figuras que se hacían en aquel momento, que ven como sus extremidades pues son bracitos de plomo, son piezas selladas, y como las de las series que luego se llaman también granadinas, etcétera, y como esta, pues ya está pintada con pistola, que ya no está pincel, ya, bueno, va avanzando el tiempo, es otro tipo de policromía. Y parte de lo que se hacía en la fábrica en estos inicios pues eran también ese tipo de figura decorativa, lo que pueden ver en el catálogo, esta imagen, y ya unas piezas de ahí, de la producción. Y lo que comentábamos, todas las piezas de Ortigas pues salían con su sello, con sus diferentes sellos, y algunas de ellas hasta con 20 pegatinas, ¿no? Porque ya quedaba bien claro de quién era, ¿no? Sí, efectivamente. Y una cosa a la que Ortigas como industrial le dio mucha importancia fue precisamente al registro de su marca. Él en la oficina de patentes y marcas pues registró su marca MOM, que responde a su acrónimo de su nombre, de Manuel Ortigas Méndez, pues fue la marca que él registró y que empezó a utilizar también a partir de los años 40 en sus facturas y documentos y catálogos, incluso en algunas de las piezas. Aquí ven precisamente la olla, una espalda de la olla y una espalda de la piña, en la que la piña también que se hacía con el Belén dentro, igual que la olla, pues se ponía el sello de modelo registrado, el MON y el Made in Spain, ¿no? Sí, y llegamos a otra fábrica que había en Murcia, coincidente en el tiempo
con la de Torre de Romo. De hecho, esta fábrica pues también se conocía muy poquito de ella, y gracias a Angelita pues sabemos mucho más de ella, porque Angelita fue pintora en la carretera de Algezades, en Villaqueramos. Aquí tenemos el sello que se utilizaba en esta fábrica, en esta industria, que estaba a nombre de su hija, de la hija de don Manuel, a nombre de Pilar Ortigas. Bueno, pues aquí me gustaría hacer un pequeño agradecimiento a don Juan Antonio Griñán, que nos dejó esta Navidad y que él trabajó en esta fábrica, y también tuve la oportunidad de entrevistarle, y él nos proporcionó mucha documentación de su época en Ortigas, fotografías de las que vamos a ver y de las que están utilizadas en audiovisual, y parte, pues bueno, pues sí que me gustaría tener este recuerdo hacia él, porque sí que lo vi esta Navidad y quedamos que nos tomaríamos un café y no pudo ser. Aquí tenemos ese sello de la fábrica de Pilar Ortigas Herrera, que también gracias a este documento pues ya pudimos poner nombre completo a la hija, porque sabíamos que Pilar Ortigas era Pilar Ortigas y se acabó. No sabíamos que se apellidaba Herrera, y entonces era muy complicado buscarla en ningún... ¿Cómo buscabas a una señora que se llama Pilar Ortigas sin tener los dos apellidos, ni registro civil, ni nada? Porque además, pues bueno, parte de estas aventuras investigadoras es yo iba al registro civil y claro, me decía la persona, si tú no tienes una fecha, no te puedo ayudar. Y yo, pero si es que yo tuviera la fecha, no venía aquí. Y entonces, cuando teníamos que saber la fecha concreta de nacimiento, de fallecimiento, era, no, pues busca por todas las parroquias. Y yo, pues ¿cómo voy a dedicar a todas las parroquias de Murcia a ver dónde fue bautizado? Porque a lo mejor ni fue bautizado en Murcia, como Manuel Ortigas, que nació en Librilla, pues me podía haber buscado. Bueno, en fin, pues esto es parte de... Don Juan Antonio nos facilitó precisamente esta fotografía del interior de la fábrica de Pilar Ortigas. Aquí vemos las estanterías, cómo estaban los trabajadores dentro. Aquí tenemos una foto de ellos, de los vaciadores, porque el trabajo, luego lo vamos a hablar con Angelita y con Fina, el trabajo pues estaba muy estructurado dentro de las fábricas. Los hombres llevaban a cabo el vaciado, el montaje de la pieza, y luego ya las mujeres eran las que las policromaban. Y aquí tenemos precisamente esta foto que nos proporcionó Angelita de ellas en la azotea de la fábrica pintando las figuras. Y aquí tenemos una parte de esas vivencias que también hemos querido recuperar en torno a la fábrica. Es precisamente esta bajada o subida, yo no lo tengo claro, porque bueno, de la Fuensanta, de la Virgen de la Fuensanta a Murcia, como pasando por el Reguerón, pues aquí tenemos a los trabajadores de la fábrica posando con la Virgen. Y llegamos a hablar un poco de la revolución que supuso Ortigas. Bueno, antes de ello sí que me gustaría hablar de otra fábrica de la que en realidad no hemos podido saber nada, que es la fábrica de Ortigas en Perú. Mis abuelos hablaban de aquella fábrica. Sí. Mucha gente no volvió. Exacto. Que ellos siempre decían que se iban a ir a Perú. Decidieron irse a Madrid y tenían amigos que se habían ido a Perú y que ya no los volvieron a ver. Y siempre hablaban como un gran fracaso. Sí. Ellos siempre hablaban de aquel proyecto con tristeza, porque decían que era una aventura que le habían tenido y que no les salió. Sí, eso es lo que contaban. Sí. No sabemos a ciencia cierta el lugar en el Perú en el que se establece. No sabemos si fue a Lima, no se sabe. No se sabe el año exacto en el que deciden irse. Tampoco se sabe muy bien quién se va al frente, porque en Torre de Romo estaba don José Fernández Montesinos, don José Fernández padre al principio como administrador, y luego don José Fernández Martínez, don José Fernández hijo, como administrador. En la fábrica donde estaba Angelita, en el Reguerón, estaba don José Abenza como administrador al frente de tal. ¿Quién se va a Perú? Porque alguien tenía que estar como de cabeza visible, de llevar el... También coincidió con lo de Madrid. El poco tiempo de Madrid también estaban con la idea de Perú. O sea, fue en ese mismo justo después de la guerra. La guerra... yo he encontrado, Clara, dos noticias en prensa. Una nos dice que un industrial belenista se ha ido a Perú. Uno. No dice quién. Y he encontrado otro que dice que Joaquín Iniesta es el que se va a Perú. Joaquín Iniesta era el que estaba en el taller de Calle Peligros como director artístico en la época de Francisco Chacón y luego también en la época de Manuel Guillén.
pero es un artículo de prensa que tampoco tiene, no puedes tomarlo como, porque se publican cosas que sí y cosas que no. Entre otras cosas, pues parte del error que teníamos de la fecha de nacimiento de Ortigas es precisamente por un artículo del cierre, que en el momento del cierre dice que este señor tenía 84 años. Y se hizo la resta. Entonces, haciendo la resta del año de tal, pues no tenía 84 años y entonces la fecha de nacimiento pues no era correcta. Don Manuel registra su marca y la fábrica de Torre de Romo, una vez que cierra la de Madrid, es la que está en más activo, aunque él continúa en Madrid y sus pedidos, aunque él los tramite en Madrid, se envían desde Murcia. A toda actividad, aquí tenemos esta fotografía publicada en AMA, aquí tenemos esta foto que nos proporcionó Fina, que es precisamente el almacén de la fábrica, y en la que podemos ver con el suelo, pues como explicaba, las cajas con las figuras en barro cocido que apartaba cada pintora para luego, lo que seleccionaba para luego pintar, ¿no? ¿Qué hace Ortigas? Pues Ortigas se conoce pues por todas sus series hebreas, que fueron las que más éxito y demanda tuvieron, porque es el nacimiento que llegó a muchos de los hogares, y ejemplo de ello es la presencia de los belenes de Ortigas en los hogares a través de todo tipo de publicaciones, de revistas, de discos, de villancicos, de LPs, de singles. Vemos que sus figuras se utilizaban para ilustrar estas portadas. Nacimientos en los que ya se empieza a meter el enlienzado. Aquí tenemos uno de estas series. Y una de las revoluciones que hizo la fábrica de Ortigas fue precisamente la creación de nuevos modelos estéticos que se alejaban de lo habitual que se hacía en el resto de talleres. Esto en realidad no se debe a don Manuel, sino que se debe a don José Fernández, que era el alma, yo siempre digo que es el alma de la fábrica, porque era el que estaba, y era el que trataba con la gente, y eso siempre me lo dicen Fina y Angelita, que era el que llevaba el día a día, y era el que creó la revolución y los nuevos modelos. Entre estos nuevos modelos está el famoso Belén de la Hoya, que es un modelo del que hemos encontrado la fecha de registro de la patente y toda la tramitación del expediente, que la fábrica lo patenta en el año 56. Y vemos este sistema de las ollas más elaboradas que muchas de ustedes habrán pintado, que es esta, que era el modelo con Belén en su interior y luego en la tapa pues una anunciación a los pastores o un pastor, no sé qué, los modelos más altos. De hecho, el concurso del 56 de figuras de nacimiento lo gana precisamente con un Belén de la Hoya, pero con un Belén que tenía de una olla bien grande con las figuras grandes, no la ollita pequeña. Y este es el modelo. Ortigas hace otra serie de belenes también dentro de diferentes receptáculos, el belén dentro de una piña, el belén dentro de una campana, el belén dentro de diferentes elementos, e incluso hace, porque como había que diversificar el mercado y este modelo de utilidad de un recipiente con una abertura, con unas figuras, se podía aprovechar para otra cosa, pues lo que hace es un tonel y dentro un grupo folclórico de sevillanas también para venderlo. Aquí tenemos una imagen precisamente de una de las pintoras de la fábrica pintando una de estas ollas y una ollita pequeña como esta, pues hay una arriba expuesta de Clara de su familia aquí en el museo que la pueden ver en la sala dedicada al Belén murciano. Junto con estos belenes ya de carácter decorativo, de esa utilidad de la nueva realidad también española, estamos hablando de una posguerra ya avanzada de los años 50-60, del desarrollismo más bien del desarrollismo del franquismo, en el que hay se crea una nueva sociedad, lo que se ha denominado la sociedad de las prisas y de las casas de 60 metros, y entonces pues el Belén de la Hoya era el ideal para ubicarlo en cualquier parte, ya no crear un gran montaje con corcho, musgo y 20.000 figuras, y parte de estos modelos que se crean son precisamente las series infantiles, que fueron unas de las que dieron fama tremenda a Ortigas. Aquí pueden ver unos modelos pequeñitos de la fábrica, y sobre todo el gran aporte de José Fernández es la creación, además de estos modelos, es la rentabilidad al máximo del modelo, en el sentido de que las mismas piezas se acababan de diferentes formas. Entonces aquí pueden ver que el mismo misterio está acabado en la imitación madera, que es ya esa introducción de nuevo de policromía a base de pistola, estos acabados dorados, estas otras piezas con fieltros que nos recuerdan también mucho estos modelos a Ferrandiz y las postales de aquella época, de los crismas de esa España. Aquí ven el mismo nacimiento también acabado en madera, un acabado tradicional, este otro acabado con fieltros. Es la utilización al máximo, como insisto, de un modelo, con lo cual lo que se hace es crear un catálogo amplísimo, porque una variedad brutal que de hecho Ortigas no llega a publicar un catálogo como tal de
todas las series con todos los acabados, no se llega a hacer. Aquí pueden ver, por ejemplo, otra vez el acabado madera, que fue una de las grandes aportaciones de Ortigas y que se hizo con todos los modelos, y que luego hubo también muchos imitadores de figura. Pueden recordar muchos santos que se ponían los cabeceros de las camas cuando eran nuestros padres pequeños y tal, que eran estos acabados madera. Y otra de las series de los acabados es precisamente esos craquelados que también que pueden ver en la imagen de la Virgen, que eran, no es que se haya estropeado por el paso del tiempo, sino que eran así, que se hacían así en la propia fábrica. Aquí está estos acabados también de imitación marfil, está en blanco. Pueden ver el mismo modelo acabado con fieltros, imitaciones coral, etcétera. Nos vamos aproximando ya a los momentos críticos. Sí, aquí vemos esta foto que nos proporcionó Angelita, es precisamente ya de los años finales de la fábrica. En el año... las cosas ya habían ido mal desde años anteriores. De hecho, tenemos ya en el año 71 un cierre de un despido de trabajadores. De hecho, en el año 71 es cuando salen don Juan Antonio Griñán y su hermano, que se van ya de la fábrica. En el 71 ya hay una serie de trabajadores que se van. Fue habiendo, que como también nos han explicado Angelita y Fena, varios despidos a lo largo de los últimos años. Y ya la crisis pues llegó en el año... la crisis vino... ustedes lo han vivido en primera persona, ¿no? Pero para el resto, la salida de don José Fernández en el 78 pues ya supuso el desastre de la propia fábrica, de la industria. Las cosas no fueron como debían de ir, aunque en la fábrica se siguió produciendo mucho y que trabajo había, ¿no? Hubo el problema fue pues entre las cosas que también ya don Manuel era muy mayor, hay que tener en cuenta que ya tenía y él tampoco estaba aquí, etc., ¿no? Entonces pues sí que sobre el proceso de cierre de la fábrica pues también había habido mucha leyenda urbana, porque sobre todo con qué pasó con la fábrica, qué pasó con todo lo que había dentro, qué pasó con sus moldes, qué pasó con todo lo que había en Ortigas, y había diferentes versiones, algunas bien y otras pues siempre como malintencionadas, ¿no? El cierre de la fábrica pues fue una noticia muy importante en Murcia. Que fue justamente en la transición. Sí, además coincidió. Sí. Partido y todo iba sí, coincidió campaña electoral. Entonces, pues todos los políticos fueron de visita a la fábrica, a hablar, y a no hacer nada, porque la solución que se daba era que los trabajadores se establecieran como cooperativa. Bueno, y también los trabajadores que compraran la fábrica, pero para que y pagaran la deuda, pero para eso también el dueño tenía que estar de acuerdo. Es que lo que se planteaba tampoco... Entonces, pues parte de las movilizaciones que se hicieron pues fue precisamente Garrigues Walker vino a una comida, tenía una presentación de unos libros y los trabajadores pues motivados y siguiendo lo que les decía la Unión Sindical Obrera, que era el sindicato mayoritario dentro de la fábrica, pues lo que hicieron fue manifestarse delante del restaurante del Hispano, y con esta pancarta que pone "Basta de promesas, queremos realidades, obreros Ortigas Méndez", para motivar o para arrimar o para concienciar más bien a los murcianos sobre la importancia de la fábrica y de lo que suponía Ortigas. Pues lo que hicieron fue poner una mesa informativa a la puerta del Corte Inglés, de un centro comercial muy importante de Murcia, en la que se podía ver pues parte de las figuras, repartían octavillas y esto fue recogido en prensa. Las movilizaciones de los obreros, todo lo que hicieron por mantener sus puestos de trabajo y tal, pues en realidad sirvió de bien poco, porque al final la fábrica tuvo que acabar cerrando. En el momento de cierre pues había 30 trabajadores, que todavía era una cifra muy importante de personas trabajando en aquel momento. Hubo momentos en la fábrica, que nos han contado Angelita y Fina, que llegó a haber 100 personas trabajando, fluctuando, ¿no? Pero de cuando tenemos documentación es precisamente de la época del cierre, que tenemos gracias al expediente judicial, pues las personas que estaban, el tiempo que llevaban trabajando, cuando entraron, la categoría profesional y la indemnización que les correspondía. Se producen 3 subastas de bienes, la primera queda desierta, la segunda queda desierta, y ya cuando se adjudican bienes, las existencias de la fábrica es en la tercera, y desde el precio inicial a la tercera subasta se depreció
pero una barbaridad. De hecho, el que hizo la tasación fue Fernández Espejo, que era el maestro mayor del gremio, y fue el que aparece en el expediente judicial toda la tasación, todo lo que él cobró, no sé qué, pero bueno, pues y había mucha existencia en el momento del cierre. Pero parte de lo que había sido la leyenda urbana era que había pasado con los moldes de la fábrica, que era no tanto con lo que quedaba en existencia, sino que había pasado con lo que nos permitía seguir produciendo. Bueno, pues parte de estos moldes los localizamos en el taller de don Juan Antonio Griñán, que aquí pueden ver precisamente esta imagen de este niño Jesús, que es uno de los moldes del taller de Ortigas. Sabemos quién nos compra porque aparece, había que ir haciendo frente a gastos, etcétera. El abogado, efectivamente, pues es el que compra todos los moldes y el que luego vende, ¿no? Entonces, parte de estos moldes, pues sí que los tenía ya don Juan Antonio Griñán. Y otros de los moldes pues pasaron a Andrés Amo, que él crea esta empresa, que es Arte Belén, que si se dan cuenta la marca Ortigas y la marca Arte Belén, pues responde al mismo diseño gráfico. Y si se dan cuenta y si vemos estos embalajes, vemos Belén, Sociedad Limitada, Ortigas, Arte Belén. Pero esto ya se hace cuando Ortigas ya no vivía, ¿no? Pero que estaba Manuel, su hijo, su sobrino, sí. con Andrés. Sí, pero ya era el sobrino, pero no heredero. Al final Manuel Álvarez Ortigas era un empleado. Sí, pero ya era socio, era representante y socio. Representante y socio. Sí. Socio de Miguel Sí. ¿Y qué pasó con estos moldes? Porque como ya saben, Arte Belén tampoco ya no existe. Entonces estos moldes pues los hemos localizado en el taller de Belén Escuenca, en el taller de Carlos, en Figuralia, revisando, gracias a... También compraría, ¿no? Efectivamente, sí, porque estos moldes que ven son claro, se los compró, efectivamente, se los compró al hijo de Andrés, a Miguel. No, un momento. Sin embargo, no presenta en la feria figuras de Ortigas. No, para nada. Están allí en cestas de fruta. No lo utiliza. Entonces este es un poco el repaso rápido que hemos hecho a través de la fábrica, de las diferentes fábricas más bien, de las diferentes ubicaciones que tuvo dentro de la ciudad. Y yo creo que ahora lo importante, esto ha sido como todo el trabajo previo que hemos hecho sobre la fábrica, sobre el conocimiento de la misma, para llegar precisamente al audiovisual que grabamos con Fina y Angelita para difundir la historia de la fábrica. Y yo creo que lo que vamos a hacer ahora es precisamente proyectar el producto resultante de estos meses de trabajo, con el que queremos difundir pues la historia de la fábrica y sobre todo pues el trabajo de las pintoras que trabajaron en Ortigas. No sé. Los murcianos no conocen Murcia. Porque en aquel tiempo en Murcia no se vendía casi Belén. Era fuera, en Madrid, en Barcelona, en otros sitios, pero en Murcia que no se conocía. Por lo menos ha sido hecho representante por toda España y para que el extranjero también siga. Yo creo que en España no había una empresa, una fábrica como esa, porque llegamos a ser más de 100 personas. Ortigas fue una gran fábrica de figuras de Belén que de la nada parecía que eso del barro, que eso no era nada, y que la cantidad de gente que trabajó allí y lo bonito que fue todo el tiempo y
y él lo hacía y nos estábamos viendo cómo lo hacía. Y a veces incluso nos ponía al lado suyo cuando se sacó lo de la pistola y todo eso, que eso ya fue cuando hicimos decoración de madera, pues entonces nos ponía a su lado a enseñarnos a pintar con la pistola. Y primero él practicaba mucho y cuando ya lo sacaba nos enseñaba a nosotros. Sacaban cada día una decoración. Sí que tenían infinidad de decoraciones también. Y él, luego, si le tocaba cargar solo, nos lo indicaba y enseguida lo sacaba. No así no me da. Decía cómo hacía, yo lo decía. Era una persona que tenía mucha idea, mucha idea. El comienzo fue en el almacén. Yo entré en el almacén porque no hacía falta ninguna. Ninguna, digo, yo me creí que era para el almacén. Y cuando tuve un año, enseguida me pasaron a la pintura. Sí, y seríamos unas 30 o 40 chicas, sí. Y después ya pues, vino más gente. Pero hombres había menos, porque el vaciado era más difícil y no entraban aprendices. Entraban ya lo sabían, ya eran oficiales los que entraban. Nosotros sí, nosotros entramos ya con malas. Que sabía pintar perfectamente, que era una gran pintora que se llamaba Carmen Nicolai. Y ahí me puso con una maestra y me puso, yo tengo 40, muy bien. Y entonces me enseñó y muy bien. Ya en el momento que sube, voy a por sola, a hacerlo todo. ¿No? Y ella se casó y se fue, no se acostumbraba a seguir trabajando ahí la gente de la Sabina, que la mujer trabajara en su sueño. Dice, los pinceles me lo llevo a mi casa para meterlo en el mejor rincón, pero trabajar nada. ¿Se casaron? Entonces se casaban a lo mejor yo, una compañera mía, se casó con 18 años y se fue. Y otras pues de 20 y tantos años se iban. Yo como no me casé, pues me quedé todo el trayecto, toda la historia. Y yo me casé con Paula, yo también tuve toda mi vida trabajando, siendo soltera, que me casé con ella mayor, que ya no trabajaba. Y luego pues hacíamos el taller y pues las juntas éramos muchas de Santiago Mayor y pasábamos muy bien. Algunas veces nos quedábamos a comer, estuvimos haciendo una fotografía que me un tomate porque resulta que fuéramos a comer porque el calor y entonces pues era mejor quedarse a comer y no veas que teníamos que pasar el Paso Miguel de Santiago Mayor y aquí nos caía una pesca de sol y entonces preferíamos quedarnos y lo pasamos muy bien las compañeras muy bien está muy bien resulta que cogíamos una tarea muy grande y entonces nos poníamos pues primero las piezas o los ajos, primero una pieza. Cuando terminábamos esa pieza, a lo mejor nos cogíamos 30 piezas. Y entonces, cuando terminábamos esas 30 piezas, cogíamos la siguiente. Porque empezábamos el nacimiento y lo terminábamos de pintar. Por ejemplo, íbamos a echarle los mantos, una comparación. Bueno, todo. Los centros, todo. La encarnación es normal. Eso le llamamos la encarnación. Pues todos los pelos, luego cara, con la boca, todo. Y así pues todo el día. Y el que cortaba, porque lo poníamos por la mañana con la tarea todo negro. Y cuando ya se pasaban una hora, le daban todo colorido, pero muy bonito, Y luego la presentaba al jefe, el jefe la repasaba, si la veía bien, al almacén. Que tenía algún defecto, vuelta a la mesa. Y ya está.
porque era muy intenso, era muy intenso. Una empresa que era tan vivo, teníamos un espacio para trabajar muy bonito, muy bueno, nos hicieron un taller buenísimo y el equipo estaba muy bien. Don Manuel cuando fue cuando cerraron la fábrica, el pobre vino a ver con aquello y que lloró mucho más la Ortiga. Se pierda esto, que viene, que se pierda esto. Y nosotros no lo comprendíamos, decíamos, ¿por qué se tiene que perder? Bueno, no veis que estamos aquí y los autos del campo. Pero se Porque también si hace años que cerraron la empresa y la gente se agarra a los tickets. Las mismas personas que tienen su establecimiento de figura, es que yo estuve en Ortigas, es que mi padre estuvo en Ortigas, es que yo fui una vez a Ortigas. Fíjate, si es importante Ortigas, que él fue una vez a Ortigas. Yo es que cuando hablo de los Belenes me emociono mucho, me gusta mucho, porque hace mi vida. Son 45 años que está trabajando y me emociono, la verdad. que casi no hay en Murcia ya, que yo creo que me gusta mucho, me alegro. Cuando dijeron de cerrar la fábrica, dijeron el que quedó de administrador, dijo, bueno, pues en recuerdo, cada vaciador hace todo el nacimiento y uno lo pinta a la pintora y uno para la mano. Y yo elegí uno, que todavía lo tengo, que es precioso y me gusta mucho. Me gusta mucho. Mira, estoy editando. Es que la verdad es que me emociono mucho con lo de la figura. Me emociono mucho. Bueno, pues ahora, Angelita y Fina, os pediría que por favor que vengáis aquí conmigo. Sí, la hemos salido y todo ahí. No, es que la mano que siempre está operada de un pie. Entonces por eso no ha venido. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, lógicamente, es, aunque muchas de ustedes ya les conocen, pero vamos a presentarlas. A Angelita entró en la fábrica de Don Manuel en el año 61 y es en la carretera de... bueno, la Mijares, El Reguerón. Ella entró en esa fábrica y cuando cerró la fábrica, si mal no recuerdo, en el 65 fue cuando se trasladó a Torre de Romo y allí estuvo trabajando hasta el año 79. Y Fina ya entró a trabajar en la fábrica de Ortigas ya en Torre de Romo en el año 63 y estuvo hasta el año 79, también hasta el año de cierre. Los testimonios de tanto de Angelita y Fina, o Fina y Angelita, son para mí, para este proyecto, han sido fundamentales, porque ellas estuvieron trabajando muchos años en la fábrica, en el taller o en la industria belenista de Don Manuel, cosa que no era muy habitual porque muchas de las jóvenes que entraban a trabajar en la fábrica estaban unos poquitos años y en cuanto se casaban pues se iban. Yo mi primera pregunta para las dos sería que le contaran a la gente un poco cuándo empezaron ustedes a trabajar en Ortigas, con qué edad y cómo llegaron a ese trabajo, ¿no? ¿Por qué decidieron o cómo fue la llegada precisamente de pues ya trabajar en una fábrica, un taller de figuras de Belén, ¿no? Pues yo estaba cosiendo porque como entonces no podíamos estudiar o no se acostumbraba y estaba cosiendo y entonces vino una señora mayor que trabajaba y dijo a mi madre, ¿le gustaría a tu hija trabajar en esto? Y dice, madre, pues no sé, pues que pruebe. Y entonces entré para el almacén porque entonces no necesitaban pintoras. Y estuve un año así en el almacén. Digo, madre mía, esto a mí no me gusta. Y enseguida ya me pusieron a pintar. Y ya desde entonces, pues pintando hasta 51 años. Pintando 51 años sin parar.
Y muy bien, muy bien, muy bien, estupendamente. Un trabajo que muchas amigas mías lo envidiaban, porque entonces las personas, si no tenían un buen trabajo, pues y estaban en las fábricas de conservas, todo eso. Pero esto era un trabajo más envidiable para nuestra categoría y nuestra forma de vivir. Era un trabajo buenísimo. ¿Ves? Estas son las aprendizas. Nuestras aprendizas. Que cuando me han dicho los años que tenían, me Las quedan aprendizas que ya son abuelas. ya son abuelas. Pero por eso no somos bisabuelas. ¿Y en su caso, Fina? Pues mi caso es que tiene historia, porque yo estaba en un colegio interno desde los 8 años hasta los 15 y mi abuela era amiga del padre de José Fernández, eran amigos del matrimonio de doña María y don José. Y entonces pues mi madre, mi abuela y mi abuelo dijeron, pues vamos a ir a ver a estos señores que tienen una fábrica de figuras, a ver si la colocan. Y antes de salir yo del colegio, yo ya tenía mi colocación allí. Y el día 7 de enero entré a trabajar. Salí del colegio el día de Navidad y el día de 7 de enero, después de Reyes, entré a trabajar. Yo ya con 15 años casi. Yo ya fui un poco... Entonces entraba de 12 años, Sí. de 13, pero yo entré con 15 años. Y muy Y yo bien. con 14, pero enseguida me dieron de alta y todo. Allí mi jefe eso le gustaba la legalidad. A él no le gustaba la cosa. Muchas personas estaban trabajando y, uy, pues a mí no me anda de alta. Y en las fábricas esas y todo eso, ¿no? Ya lo has visto tú en mi expediente, que tengo el día 7 de enero. Fue el día que entré. El día que entré me dieron de alta. Eso tenía que eran muy legales para todo lo que hacía falta. Sí, es verdad. ¿Cómo era un poco el día a día? El día a día dentro de Ortigas, tanto... Bueno, como tenemos a Angelita, que tiene los primeros años en el Regorón, y luego en Torre de Romo, y luego pues nos pueden hablar tanto de una fábrica de la que apenas se conoce y luego también de Torre de Romo. Pues sí, más o menos era igual. Nos quedábamos a comer casi siempre porque estábamos un poco lejos, teníamos 2 horas para mediodía y entonces pues nos llevábamos la comida y comíamos y enseguida pues a trabajar, porque como íbamos a destajo, se acostumbraba a ir a destajo, que al jefe le venía bien y a nosotros también, y entonces comíamos y enseguida a pintar y a hablar, claro, no parábamos de hablar. Eso nos faltaba. La radio, los transistores, que cada una tenía su transistor, Sí. y lo ponía donde quería, y el pobre maestro se volvía loco. También nos leía un libro. Sí. Se ponía en la punta de... Los leía, sí. Ah, el periódico, es verdad, mira cómo se lo leía. La Carmen. Sí, todos los días nos leía el periódico. El periódico se compraba el periódico y no lo leía. De la empresa, Para que estuviéramos por lo menos un rato callados. y que había derecha e izquierda. Sí, es verdad, no me acordaba. Leía las noticias. Sí, todos los días. En el año 61, cuando va Ama, la revista Ama, de visita a la fábrica de Torre de Romo, pues la entrevista pues la hace la visita al periodista don José Fernández y precisamente le dice que hoy las pintoras están muy calladas por la visita del periodista, pero que en realidad se pasaban todo el día hablando, Sí. incluso cantando. Nos decía el jefe, siempre nos decía, se os va a corear la lengua. Siempre nos decía eso. Era pollotica. Sí. Pollitica. Y también decía, ahora cuando vayáis, dejéis en la almohada la lengua. La tendréis más que cansar. A nosotras todavía nos decía pollitica. A mí algunas veces cuando se ponía serio me llamaba Fina, pero cuando no me decía Finica. O Finucci. Finucci. Sí, una cosa de las que, hablando del proceso de trabajo dentro de la fábrica, del taller, lo que me llamó la atención, una de las cosas que me comentaron Angelita y Fina, que para mí era algo desconocido, era que ellas elegían lo que pintaban, ¿no? Que no era el maestro el que decía, usted tiene sino que las pintoras escogían Sí. lo que el trabajo. Sí, porque había mucho hecho de los hombres, como trabajaban tantísimo, había tanta cantidad, pues te podías permitir el lujo de coger lo que te gustaba.
Él no... Y cuando no iba a ir al horno, a coger el horno, la abuela, También. No a veas, repartir las A tareas, temporada que había menos... cada una Sí. no vean decorarte la que se formaba, ¿sabes? Madre mía. Ah, la miniatura. Ah, Carmelina. Que la tiene una que ha muerto, Qué que ha lástima. muerto, que era también con nosotros. Qué lástima. Pues ella la miniatura, como se hacía desde Ella le miniatura gustaba la desde figura 1 pequeña. hasta 5. Y luego ya estaba, a partir de eso estaba la serie 6, 7 y 8. Es que era, madre mía, de todo. Eso para ollas, Sí, la miniatura. chiquitina. Que además, claro, además de elegir el trabajo y de cobrar a destajo, además cada figura, cada modelo tenía un precio. Cada Para- precio, para- nacimiento, para- cada Y nacimiento. siempre, claro, que cuando íbamos, pues nos gustaba lo que valía más. Pero que más, Sí, es verdad. Otra de las cosas que me llamó la atención en las conversaciones que pude tener con Fina Angelita, y que además lo dice la propia Angelita en el vídeo, es: yo cojo mis pinceles. Y entonces fue algo que me llamó porque, Sí, mis no sé, pinceles. le podrían decir qué Porque- significa mis pinceles. Porque los pagábamos nosotras. Sí, el maestro traía cantidades de pinceles, no sé dónde los pedía fuera. Y los tenía allí. Y entonces nosotros íbamos, ¿cuántos necesitas? Uno del 6, uno del 20, bueno, un montón de pinceles te llevaban. Y todas las semanas nos quitaban, pagábamos, nos quitaban un dinero por los pinceles, sí. Sí. Hasta que se terminaba. Eran nuestros. Cuando terminabas de pagar tenías que empezar otra vez. Pues estaban ya pelados, se pelaban, sí que se pelaban. Sí, a veces con una tarea pelaba una brocha. Sí, pero ahora son mejores, eran mejores que ahora. Sí, ahora no. Yo estoy ahora Pelo de ardilla, cuadros. los pinceles eran de pelo de ardilla, eran buenísimos. Me he puesto en el centro de la mujer. Ella está a pintar. pintando, se ha puesto a pintar. Las pinceles son muy bonitas. Y No tienen nada que ver, ¿sabes? comentaban que, bueno, que en la época ya sobre todo, cuando a partir de los 50, 60, cuando salen las nuevas series decorativas, los nuevos modelos, la pintura, el acabado de imitación madera, los craquelados, etcétera, que era don José Fernández, el maestro, el que sacaba el primer modelo, el que Sí. ustedes aprendían, y que luego ya Lo iban lo iban Lo haciendo, imitábamos, ¿no? lo imitábamos. Pero antes de eso, comentaba Angelita que sus maestras habían sido, por ejemplo, Carmen Nicolás, Sí, etcétera. sí. No sé si nos podían explicar cómo era el aprendizaje dentro de la propia Pues del taller. el aprendizaje era así. Ella te decía, esto es así, y ella, la maestra. La maestra, todo lo que cogía y enseguida cuando lo hacía se lo enseñaba. Decía, no, esto así no, esto sí. Ella, la maestra, era la que te lo decía, cómo tenías que hacerlo. Ya ahí el maestro no entraba nada más, que tenías que dejarlo perfecto. Si estaba mal, pues lo volvía. La maestra era la que te decía por dónde tenías que ir, los ojos, todo, las decoraciones, cada decoración, cada persona. Bueno, todas sabían hacer todo, pero había 2 o 3 decoraciones que nada más que había 2 o 3 personas que las sabían hacer. Y entonces, pues esas nos ponían una con ella y enseguida las sacábamos. Con el tiempo, ¿no? Estábamos tiempo. A lo mejor estábamos meses y enseguida ya tú ya puedes pintar ya sola. Así era. Su maestra fue mi maestra también. Carmen Nicolás. Yo tuve 3 maestras. Las hermanas Lozano eran 2 hermanas, pues como una se ponía mala, pues me ponían con la otra. Y luego, como la otra no sé lo que pasaba, me pusieron como... Y en la otra fábrica, Carmen Nicolás. como era género muy corriente, es que en aquella fábrica no se hacía género de este bonito, la verdad. Eran 2 géneros, se pintaba todavía cuando entré yo al barniz, que eran unos polvos que se echaban con barniz y gasolina creo que era, y con eso se hacían los colores. Y se hacía sobre todo pastores, reyes, pero todo muy corriente, género a lo mejor de 8 o 10 centímetros, muy corriente. Pues entonces allí no tenía una maestra en especial nada más, que la aprendiza se ponía así al lado de todas las personas que estaban, y una te decía una cosa, ahí no tenía una maestra en especial, y no te enseñaba tampoco, como no era el género muy delicado, era muy corriente. Y la Carmen Nicolás esta fue en la fábrica pero de ortigas, allí fue donde yo me enseñé ya a todo lo que había, lo más bonito.
lo más fino. Sí, me comentaron también que la maestra en cierta manera también influía en parte del salario, ¿no? Ah, sí, 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 También nos daban una nos daba, propina. sí, Nos nos daba daba una una propina, propina. sí, es verdad. Sí. Nos daba una propina y luego cuando tenías tu aprendiz pues también se la daba. Es que en esos años se cobraba muy poco. Cobraba muy poco. Muy poco. Yo cuando entré me pagaban 103 pesetas a la semana y a los pocos meses me subieron a 169. Vamos, corría yo a casa de mi abuela a decírselo. Y comentaba también, Fina, que se llevaban trabajo también para sí, casa. Claro, sí. claro. Yo cuando empecé enseguida, porque a las aprendices nos daban el toro y la mula para que las oficiales fueran más ligeras. Y entonces nos pagaba 50 céntimos por la pareja de eso. Y yo me sacaba por unas 25 pesetas a la semana y me venía muy bien. Luego te sacaban más que El sueldo. Madre mía. Es verdad. Que Sí. bueno, los sueldos que estaban baratísimos entonces, por Dios. Allí Pero- en Queramos, se llamaba Villa Sí, Queramos, ya la sacaron. pagaban la hora extraordinaria a 1,15, en vez de 15 céntimos, la hora extraordinaria. Y ganábamos 8 pesetas al día, a la semana, ¿no? No sé, 8 pesetas sería al día, no podía ser. Yo creo que sería a la semana. Es que cobrábamos por semana. Yo la primera semana cobré 750. Sobre Y ahí. ahora, que eran los Se sábados, acuerda. que trabajábamos los sábados por la mañana, hasta la 1 a 24 pesetas. Sí, pero eso, Era a la semana, 8 sería pesetas a la cuando. semana. Eso es en el 74. Pero eso. En el año 74, que entramos nosotras. No, como en el 74. Ah, claro, sí, En el perdona. 74 entramos nosotras. y era- ¿Pero estaba el maestro? Sí, Sí, claro. claro sí. que estaba, claro. Hasta el 78. Entonces, Claro, es que vosotros estabais ya a sueldo. Cuando entramos de aprendiz. Pero estaba- Ya, pero después tuviste de vuestra cuenta. Sí, claro que tuvieron. Claro. Pero después, Al año ya nos poníamos, sí, al año. Entre ese año, Sí. unas veces nos ponían el paquetado, como has dicho. Sí. Sí, pero cuando hacía falta. Claro, cuando poníamos a pintar borregos de eso. Ah, Sí. De las patas, Eso es que teníamos una máquina, Que te daba la corriente. que te daba la corriente y entonces se llenaban de pintura y los metías ahí y entonces se llenaban de pelo. Sí. Un pelo ahí que De vez en cuando. daba la corriente. De vez en así. cuando pegaban un grito porque les daba la corriente. Sí, comentábamos que dentro de Ortigas, pero al final también del resto de talleres belenistas, porque la dinámica era igual en todos, ¿no? Los hombres, los vaciadores y emplastecedores permanecían durante toda su vida laboral y al final pues eran oficiales y pues eran prácticamente todos los mismos, y de hecho vemos las fotografías que van siendo Van siendo mayores mayores y están trabajando. porque están trabajando, ¿no? Pero sin embargo en el caso de las mujeres, que es No, una cosa es, las mujeres. claro, entraban muy jovencitas como Fina Angelita, y en el momento que se casaban acababa su vida laboral, ¿no? Sí. A mí me llamó la atención un dato que ya se me comentaron, por ejemplo, en el caso de una pintora que se quedó viuda y que en ese momento sí que retornó a la fábrica para volver lógicamente a trabajar Sí. y poder mantener a su familia, ¿no? Pero es que se acostumbraba cuando se casaba y no se quedaba. No, ¿Verdad? no. Una pintora que se quedó viuda y entonces volvió a la fábrica. Una maestra. Ah, Carmen, la Carmen, maestra. Carmen. Carmen, esa es mi maestra. Carmen. Esa fue Pero la que ya Sí, no se había retirado. claro. Esa fue la que Carmen. si era la única que había así viuda, era la única. Sí, Esa fue la que me claro. metió a mí a trabajar. Sí, Ujú. se quedó viuda, pero en guerra, madre mía. Y entonces volvió al trabajo. Pero cuando se casaban las personas, eso de trabajar, eso era, madre mía. Ya sabes que Ya sí. nuestra generación, nosotras. Ella sí, la nuestra era nuestra. Ellas se han casado, pero han seguido. Ellas sí han seguido. Pero nuestra generación, las de nuestra no. Quedarse allá a trabajar, eso estaba feo. Bueno, de hecho, nosotros sí, nosotros estamos todavía nativos. Una parte que lo que me parecía también interesante era las relaciones que se tejían entre las pintoras, ¿no? La amistad Sí, que sí. ustedes establecían más allá de lo
de lo laboral. Sí, mucho. Mucha amistad, mucha amistad. Por amiga Lo luego para hacíamos salir todavía. y todo. Y celebrábamos cumpleaños en las casas, íbamos a Monteagudo, y ellas venían a nuestras casas. Sí, Mucha amistad, mucha amistad. Sí. No se perdía. ¿Y cómo vivieron el cierre de la fábrica? Pues muy mal, muy mal. Vale. Muy mal. Lo que pasa, yo voy a decir la verdad, lo que pasa es que como teníamos a don José Fernández Martínez, lo teníamos ya estaba Y nosotros lo teníamos y él no tenía No tenía nosotros. Porque clandestinamente el pobre tuvo que salir adelante, y la verdad Pues- sea dicha, porque entonces para empezar el pobre pues se hizo de una pintora pero en la casa. A lo primero él no podía. Hombre, hasta que no salir tuvo- de Ortigues fue muy duro, fue Claro. muy duro porque yo llevaba ya allí 16 años y entonces ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? Sí, Pero ya como el maestro se puso de su cuenta, pues empezó a llevarnos trabajo a la casa y ya pues ya teníamos un poco de confianza de poder tener trabajo. Pero claro, Iba a formarse. Sí, iba a formar fábrica, claro. pero tampoco eso lo teníamos seguro. No, y que, Porque que íbamos a entrar todas tampoco. ¿Qué va? ¿Qué va? Porque él No pondría podía, una él no fábrica, podía. pero una fábrica no tan grande, Él no imposible. podía. Y de No hecho, podía. De hecho, ya salió otro taller. Hombre, sí, salido. salieron. Y ya lo he dicho, que todos los talleres que hay en Puente Tocino, Porque los de Miguel Amo, nosotros nos fuimos con Miguel Sí. Amo. todos son de Ortiga, si es Porque que es Miguel verdad. era más Bueno, joven, todos no, claro. todos no, había ya uno antes. Manuel, uno se llevó los más mayores Claro. y el otro se llevó las más jóvenes. Sí, es verdad. Y sin embargo, a pesar de la importancia que tuvo Ortigas y que sigue teniendo, puesto que muchos de los artesanos y de los talleres fueron de donde salieron, ¿no? Su recuerdo se fue diluyendo en el tiempo, se fue perdiendo a nivel Sí, claro. Sociedad Murcia, y de hecho Claro. Eso se lo- perdió totalmente. Es de José Fernández Martínez. No, No, es el recuerdo de el- Ortigas, me el refiero, recuerdo a pesar de Ortigas, que claro que- Ah, el de Ortiga, el de Ortiga, de que sí. muchas personas, Sí, sí, sus sí, familiares, sus abuelos, su padre trabajó en la fábrica, Sí. que de hecho pues fue muy curioso, porque cuando vine aquí, pues claro, sus abuelos sí que habían trabajado en la fábrica, pero cuando fui al registro civil, uno de los trabajadores del registro civil, no, perdón, de la oficina del padrón municipal, una de las personas que estaba trabajando, y cuando fui a preguntar si podía obtener información, y iba preguntando por la fábrica de Ortigas, dijo, es que mi padre trabajó en Ortigas. Y al final Ese se- sería el hijo del Canete, que Vale. trabajaba en el ayuntamiento. Trabajaba. ¿Era en el ayuntamiento? Es bueno, el padrón municipal, sí que Sí, depende sí, del sí, él ayuntamiento. trabajaba Sí, allí, él sí. trabajaba allí. Y entonces sí, Sí. que Sí. con la cantidad, sobre todo no tanto de hombres, pero de mujeres, el hecho de haber entrado tantas Claro. pintoras y tener una vida laboral más corta en la fábrica y por lo tanto tener que pasar más personas, sin embargo, con lo que comentaba, con el paso de los años, el recuerdo sobre en sí, incluso la propia ubicación de la fábrica en Torre de Romo, mucha gente del barrio No lo conoce. desconoce que en ese lugar, dentro de Murcia, Sí. existió una Es que fábrica de son figuras de muchos Belén. años lo que- Pero es muy raro lo que- hace que por lo pero menos aunque hace- sea son muchos muchos años. años los que cerraron la fábrica, entonces ahí han hecho edificios, ha venido gente nueva y No, no la lo gente conocen. nueva no. Y no lo conocen, no conocen que ahí estaba la fábrica. Pues yo Pero la hablo gente de antes, sí, con, porque sí, pues, yo hablo con sí. muchas personas mayores y no recuerdan eso. Es que antes la gente no andaba tanto como ahora. La gente estaba en sus casas y iba al trabajo. Pero es verdad, yo he hablado con personas mayores, pues eso dónde estaba, pues ¿se acuerdan de las bicicletas? Pues todavía las Hombre, bicicletas. claro, pues la bicicleta vinieron mucho después. Ya, pero Que como eso- están las bicicletas, Claro. Sí, yo sí hice un pequeño sondeo por el barrio, porque algunos locales comerciales también, pues para ver si tiene algún tipo de recuerdo, algún tipo de vínculo, por intentar recuperar la mayor información no, posible. pero la gente de... Y en realidad, no, pues. que va. Ahí habían otros talleres, había una tienda, había muchas cosas, pero eso ya desapareció. Claro, efectivamente. Eso desapareció. Que se han pasado Son muchos muchos años. años, es verdad. Son muchos años. Son demasiado. Yo, para ir finalizando lo que es en sí estas preguntas, que es la pregunta que yo también les lancé a Angelita y Fina
cuando estábamos realizando este trabajo de investigación sobre la fábrica y recuperar un poco la memoria de la misma y la participación de las mujeres en ella, y por eso también hemos decidido presentarlo en este día, porque creíamos que era importante no solo contar la historia de la fábrica, la historia de la industria, la historia del propio industrial en sí o la producción que hacía, sino recuperar las vivencias de ellas, que fueron las que daban vida a esas piezas, y que gracias a ellas y también a los vaciadores, ¿no? Y a los modelistas, pero nos interesaba en este momento esta parte de la vivencia del trabajo. ¿Cómo les gustaría que se recordara Ortigas? Pues como una persona luchadora al máximo. Yo con lo que he explicado, que no, madre mía, todo eso no conocía conocía yo nada más de eso, sabía. era un gran luchador con lo pequeño que era y lo grande, con lo pequeño y lo grande. Y muy inteligente, porque desde luego hay que ver lo que intentaba hacer, aunque todo no le salió bien, pero desde luego una persona que era muy luchadora, exagerado. Nosotros que a don Manuel no lo conocíamos, Claro, sí que... porque venía y empezaba a echar los piropos y con las Pero mismas venía a lo mejor cada 2 o 3 años una y vez. entonces en realidad no conocíamos su historia, no la conocíamos. Yo creo que más de 3 veces yo no lo he visto en toda mi vida. Y a Ortigas, y no tanto a Ortigas como persona, sino Ortigas como, por así decirlo, como entidad, como lo que fue su vida en Ortigas, como entidad en el sentido, como industria, como fábrica, como taller, como parte de la historia de Murcia, porque al final forma parte de la historia de Murcia. Pero aquí en Murcia no se conoce a Ortigas. Es que nuestro jefe tuvo muchísimos años, pero mandando fuera más que aquí. Cuando pusieron el Corte Inglés fue cuando empezó. Él solamente vendía en ornamentos de iglesia. Y a la alegría de la huerta. Sí, a la alegría de la huerta. Y entonces cuando pusieron el Corte Inglés, ya entonces ahí empezó a vender mucho. Él no vendía en Murcia, era más bien fuera. Le gustaba más exportar, tenía representantes por toda España y le gustaba más fuera que aquí en Murcia. No sé por qué no se vendía. En el Corte Inglés estaban ya todos los modelos, varios modelos, y llegaron a hacer pedidos bastante bien, ya todos los Corte Inglés, todos los de España, vendía todos los de España. Pero así en las tiendas normales, figuras de Ortigas no había, desde luego. Eran figuras más corrientes. Nuestro jefe es que hacía unas figuras muy caras, es verdad, muy caras. Sí, eran caras. Eran caras, sí. Pero bueno. Bueno, no sé si alguno de los asistentes le gustaría lanzar alguna pregunta, algún comentario, o alguna vivencia, algún recuerdo, ya que tenemos también... Bueno, darle la enhorabuena, será interesantísimo. Y bueno, yo como vecina de barrio, que yo he vivido hasta los 26 años en la calle Buenos Aires, y era mi camino al colegio, pues claro, había visto la fotografía y te ha recordado. Me he acordado, pero era muy pequeña porque nací en el 71 y probablemente yo tenga el recuerdo de las bicicletas más. Claro. Pero le voy a preguntar a mis padres si de verdad eran conscientes de que allí... Sí, claro. Yo creo que mis padres sí lo ¿Dónde sabían. vivías tú? En la calle Buenos Aires. Pues ya ves. Una Una de esas callecitas que hay allí. Claro. Pues claro, ellos sí, claro que lo a la casa conocen. parada. En la calle. Sí. Era mi camino al colegio. Tu camino, era Carmelita. claro. A Santa Joaquina de Río, sí. Pero bueno, que ya ahora me tengo que enterar. Había allí en el patio había dos empresas de eso. Claro, ¿Y el torero ese que fue allí a comprar figuras? ¿Cómo se llamaba? Madre mía, qué novedad. Fue un torero a comprar figuras, a comprar un Belén. Madre mía. Y otro día toreaba en Alicante todo. ¡Suerte, maestro! Sí. Es que mi jefe allí en la fábrica no le gustaba vender. Él decía que fueran a las tiendas. Allí no le gustaba el vender. De hecho, aquí en Murcia tampoco hay muchas tiendas que vendan los figuras de aquí. No. Que va, no Solamente había. Alfonso Lee, pero tú te pones a buscar hasta el Corte Inglés. No, ya no pone. Ya no pone, ya no vende. Ellos, el Corte Inglés, te recoge el género y cuando acaba Te lo devuelve. Te devuelve todo. lo que no vende. de malas maneras. Eso no le gustaba. Eso no le gustaba. A él no le gustaba eso. Pero tiene una ventaja de que se retoca,
se vuelve a empaquetar y lo vuelve a vender mucho más caro. Porque ya... Pero Claro. alguna cosa que suelen ser. Ya, pero aquí pasó con el maestro, aquí en Decorarte, que no veas tú los camiones, porque fueron varios años los que devolvieron, no cada año, sino pasaron varios años y luego devolvieron camiones enteros. Y decíamos, ya está aquí otra vez el Corte Inglés, y temblábamos, ¿sabes? Temblábamos porque eran unas devoluciones, pero luego se empaquetaba, se miraba, si había alguna pieza rota se arreglaba, se volvía a empaquetar. Y entonces con el precio de... ¿Tú sabes lo que decía el maestro? Que le gustaría que cuando nos íbamos en Navidad, que se le quedara el almacén vacío, lleno. Claro. Porque yo entré y dije, maestro, se ha quedado el almacén vacío. Dice, pues a mí me gustaría que estuviera lleno. Claro, vender Claro. todo lo que había vendido, Ya. más aparte tener, porque era más caro. Claro. Todo lo que... Cada año. Claro, y toda la reserva que se quedara respecto a sin pintar, que estaba ya hecha, eso ya la había pagado, ¿eh? Entonces nada más que tenía que pagarnos a nosotras. Claro. Mi jefe era muy listo. Era muy listo. Pero claro, nuestro jefe Una era... pregunta, de los diferentes artesanos gente que modelaba para Artigas, ¿sabían mezclar la figura a la hora de formar los grupos? ¿O cómo? De formar los grupos, te refieres a Mezclarla, mezclarla. Os explico. Los otros días me mandaron un amigo de Vitoria, me manda la foto de una donación con figuras de Ortigas y hay una anunciación a los pastores que se distingue perfectamente que hay dos artesanos diferentes. Hay dos pastores con el típico chaleco Sí. de piel De pelliza. de Nicolás Almansa Sí. y otros dos pastores que no llevan ese tipo y llevan el sello de Ortigas. Y Pues será forman- muy antiguo eso, será muy antiguo. Porque allí no pasaba eso. Allí Yo entiendo que si cada artesano hacía su grupo o Sí. a la hora de empaquetarlo, Sí. se Claro, es que No, sí, no, es no, que cada uno hacía claro, su grupo. es que eso eran modelos y si tú una virgen de otro modelo se lo pones a ese nacimiento se pega. Claro, Eso como no. él dice que llevaban Claro. pelliza y otros no llevaban. Claro. Porque los de... ¿Era Claro. Nicolás Almansa? sí. Ah. Yo creo Ha que muerto también Nicolás Almansa, ha muerto los dos este año. Por ejemplo, con las series, el viernes hizo un año. Sí. Sí. con las series infantiles, además de los diferentes acabados, ahí sí que tenemos el caso de que como están hechas en el mismo tamaño, pues encuentras grupos que el San José y la Virgen pueden corresponder o no, pero sobre todo el Niño Jesús ponía o bien dormido Sí. en una oveja o dormido en el pesebre o no sé qué, y al final sí que forma parte de Algunos, sí que pero hay- no era normal eso, no era normal. Cada nacimiento tenía su pieza. Claro, es que se notaba. El toro y la mula también. Claro, también. Luego Había para varios, pero Clásico. sí. Los de las 700 de tú uno llevaba Claro, pelo, eso y era muy- roja y otro no. sí. Entonces no Eso se eran podía los más mezclar. efectivos, los de las series 700 que... Claro. Y luego los de las de 100 y todo eso que Claro, que eso llevaba era... pelo. No, eso era parte. Y no llevaba, Sí. no mojaba en la En la- crin, en la- ni el rabico. Claro. Y el otro sí, dependía de la categoría Sí, del modelo. del modelo, claro. Sí, es verdad. Es posible incluso que en los mismos comercios Pues, completaran- Lo mezclase, eso sí. pues sí, puede ser Sí, también. se le rompía una rompieran y pieza. mezclaran figuras. Sí, Puede porque hay ser. personas que a lo mejor no conocen el mismo estilo de un nacimiento. Entonces pone San José la Virgen, el niño y el ángel. Claro, pero enseguida te das cuenta y dices, no, mira, esto no es de aquí. Bueno, nos damos cuenta nosotros que hacíamos tantísimo. No, lo único que sirve es para demostrar un poco de que había diferentes artesanos, cada uno con su estilo. Que se Sí, ya lo creo, supuesto. ya lo creo. Claro. Por Claro. supuesto. Aunque copiaban, También iban- copiaban, iban detrás. pero por la decoración o por lo que fuera siempre Por la decoración, nosotros sí. lo distinguíamos mucho, claro. Incluso pero ahora se copiaba sí. las decoraciones. Sí, de hecho, aunque Ortigas patentara el Belén dentro de la olla y como Varias cosas pues, tenía claro, patentado. al final, claro, el Belén dentro de la olla lo hicieron todos. Claro, O sea que claro. incluso las revistas de época también algunas de ellas, sobre todo las revistas femeninas de aquella época, Ama, Teresa, etcétera, pues incluso te daban orientaciones de cómo fabricártelo en tu casa, de cómo Sí. coger un puchero, romperlo y construir el nacimiento dentro para Sí. aquel que no lo pudiera comprar ya. Ha hecho porque realmente fue
el icono de la belleza española en aquel momento. De hecho, fue una revolución. Una revolución. Una Pues, revolución. sí, es verdad. De hecho, Para los centros de la mujer y todo eso, al principio, cuando vino el boom, Sí. hacían muchas figuras de Cayola Sí. y eran los mismos modelos Sí, que nosotros sí, teníamos en sí, pastores, sí, en sí, es nacimiento verdad. y todo. Sí. Lo que pasa que era De otra forma, de arcilla. y no Pero tenían eran los mismos modelos. y no No, tenían los modelo. brazos sueltos, Claro, porque era- ser escayola no tenían lo era al vacío, lo hacían al vacío. Claro, y y le salía ponían toda los la brazos. pieza y entonces No tenían las piezas sueltas. Y en el Belén lo más interesante para mí es las piezas sueltas que le llaman los hombres. El movimiento, las piezas claro, ocultas. la pieza Que meten oculta, una de brazos pieza también, de brazos y pies, una pieza y dentro, piernas. dentro del molde. Lo llena y luego le meten otra pieza. Eso le llamaban pieza oculta. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención Y siempre. a lo mejor una figura tenía no sé cuántos moldes. Una Sí, figura, sí. que no es decir que una figura en molde, no. Una sola figura a lo mejor tenía. Todos estos moldes son de una figura. Y de un nacimiento, pues no veas los moldes que tenía. de hecho, una cosa que no hemos comentado, claro, las pintoras cobraban menos que los vaciadores. Sí, es verdad, es verdad. Claro que Es sí. verdad. Bueno, Luchábamos por ello, pero... Luchábamos, pero parece que todavía no he llegado. No he llegado todavía. Luchaba, pero no. Madre mía. Ah, Sí, es verdad. Nosotros como ya estábamos casadas, teníamos marido También. Pero ahora sí, claro. yo realizo mi trabajo y estoy aquí de hora igual que ellos a la misma hora. Es que él llegaba a la escuela del maestro. Y los hombres su esa era que hacerlo era mucho más difícil que pintarlo Claro. y más lento. Ellos decían que era mucho más lento. Claro que va. Es al contrario. Lo que pasa que casi ninguna mujer quiso ser vaciadora, pero la mujer de Manuel Griñán, que se ha muerto también, sí era La vaciadora, mujer Carmen. sí era, y ella lo podía decir, porque ella sí sabía. Y la mujer de Cascales también le ayudaba a su marido. Han habido varias. Pues ella Pero se ella era ponía. pintora, era Yo, como pintora. trabajé allí 6 meses, cuando me Bueno, echaron de Ortiga, trabajé en Manolo Griñán. Trabajé allí 6 meses, pero no me vine porque no me. Yo que estaba acostumbrada a otro ambiente y no me gustaba. Sí, la verdad. Y entonces la mujer se ponía a su tarea como un hombre igual. Digo, mira, ninguna mujer ha sido capaz de hacer eso y esta mujer sí. Yo lo veía difícil, ¿sabes? Porque yo tocaba el barro y se me hundían los dedos. Y yo decía, madre mía, es que qué era- difícil esto. Y ellos con la suavidad que costaba. Y eso de la rebaba, de eso, quitar la eso. rebaba. Del Yo- palillo. Se ponía así. Repasar. Mira lo que le escondía. repasar. Por Yo Dios. tocaba la figura y se me hundían los dedos. Digo, es que me contaron así en plan de gracioso que un día hicieron el experimento de a ver, tú cuánto ganas, yo cuánto gano, a ver si yo puedo hacer tu trabajo, A ¿no? ver si es verdad que eso es más pesado que esta, a ver. Pero no, eso no conseguimos nosotros. Yo subíamos arriba a la oficina a ver si subían, pero no subían ni. Pues que esta semana no me defendí. Ah, ¿Se sí. acuerdan? Pero el maestro Fernández también era un poco generoso. Sí, Era mucho, generoso. mucho. Hombre, que Sí, quiera. mucho. No te sacaba porque la Sí, te ayudaba. Porque era mala. Te ayudaba. Él te ayudaba y Sí. sí. Cobraste la semana pasada tanto. Sí, Sí, es sí, verdad. sí, sí. Es Y verdad. te lo pagaba. Porque sabía que estaba muy bien. Si cobrábamos un 10% de cómo se vendía, fíjate si sabía que había margen. sí, pero él supo llevar muy bien a los trabajadores. Muy bien. Muy bien, muy bien. Supo llevarlo muy bien. Se podía ir tranquilamente, que allí quien no trabajaba no ganaba. No ganaba, claro. Trabajábamos en nuestra casa porque trabajábamos mucho. Muchísimo. Pero- Y nos pero ganaba dinero. apuntábamos callos. Sí, que Los no. hombres más que las mujeres. Nos apuntábamos una tarea que no estaba hecha. Yo no sé, que no pero estaba yo hecha. creo que Y nos lo consentían. ¿Te acuerdas cuando se ponían, los hombres ponían trozos de barro y le ponían el trapo? Le ponían el trapo como- Cuando iba a ver abajo las notas, Sí. venga, ¿qué tiene? Esto. Dice, miraba la estantería. Iba a buscar y no aparecía nada. Eso no es falso. Y no aparecía nada, es verdad. No, Nos daban mucho margen para que ganáramos, la verdad.
dábamos a ganar, pero también nos daban mucho margen. Era bueno, era bueno. Sí. Maestro de los mejores, porque todo el mundo quería trabajar ahí. No vean los últimos años nuestros, ¿sabes? Nuestros fueron los mejores. Claro. No vean los últimos años nuestros, han sido maravillosos. Nos Por pusieron lo menos un 20 sueldo años, por lo menos ya, 20 años. ya no trabajábamos, trabajábamos mucho, de pero verdad. nos pusieron un Yo sueldo. hace muchos años que yo ya no trabajo de todo. Claro, Mucho. Además es que no me negué totalmente. claro. Entonces no trabajas de tu cuenta. No, trabajan un sueldo. Hace más de 30 años que no trabajo a sueldo y ya no me... Claro, es Sí, que, es eso, que, es eso- que los precios estaban muy bajos. y como no querían subirlos, pues Exactamente. claro, Entonces, se hace todo lo que se puede y ya está. Si es que nómina y el 25% más de la nómina por ser de tarjeta. Lo que pasa es que no nos reconocen la categoría como activamente No, No. hemos reconocido a ¿Qué tenéis? ¿Qué oficiala, tenéis? no ¿Qué soy tenéis? oficiala todavía. no somos oficiales. ¿Qué soy? ¿Ayudante? ¿Ayudante o qué? ¿Qué es? ¿Ayudante? Nómina normal y corriente, ya eso no existe. Entonces, Madre ¿qué? mía. Madre Hemos mía. perdido A nosotros todos los no. convenios que hicimos. y Ah, todo claro, eso sí. Todo cero. Eso sí, eso se perdió. Qué pena. Eso se perdió. Y nos pusimos a trabajar lo que el gobierno marcaba, nada más. No teníamos nada más que eso. Y al cabo de un montón de años, que hubieron unos problemas grandísimos con los sindicatos y tal, entonces nos puso la categoría. Bueno, la categoría la teníamos, pero de todas Sí. maneras no valía para nada, porque el sueldo era mínimo. Y ya cuando empezamos a hacer convenios, fue cuando empezamos a subir la Los nómina. convenios fue lo que a nosotros no subió, claro. Los Claro. quinquenios, lo pusieron ya los quinquenios, que eso tampoco estaba, entonces eso ya no iba a subir Pero eso nada. lo único que lo ha puesto fue... Pero no veas tú el problema que tuvimos y muy grande, muy grande. Pero Ya que que nos cuando estaban estábamos en envenenando. Ortigas nos dijeron los del sindicato que teníamos una nómina muy buena, porque Claro. teníamos quinquenios, teníamos bueno, pues yo como estaba de 16 años tenía una nómina y entonces Mucha cuando me antigüedad. fui Lo perdí. me pusieron en lo que marcaba la ley, muy poquito, Bueno, pero bueno. sí. Pues comunicarles que, aunque ya lo habrán visto en redes, que a partir de mañana en las redes sociales del Museo de la Ciudad estará ya en el canal de YouTube el documental para que todos lo puedan ver tranquilamente en sus casas, compartirlo con amigos, ver los recuerdos, ver las fotografías, las vivencias, y agradecerles su asistencia hoy aquí a esta presentación de este tubo de ensayo de Mi abuela trabajó en la fábrica de Ortigas. Invitarles también a que participen en el resto de actividades del Día de la Mujer del Museo de la Ciudad, y sobre todo pues también, aunque esto yo lo hago a título individual, pero creo que está bien que suban en cualquier día que vengan al Museo de la Ciudad en cualquier momento del año a ver, entre otras cosas, la sala dedicada a los belenes, que hay alguna pieza de Ortigas y de otros muchos más. Y sin más, pues agradecerle una vez más a Angelita y a Fina toda su colaboración, su ayuda, y espero que el proyecto y el resultado del mismo pues haya sido bonito. Entonces yo tengo un pequeño detalle para ellas en agradecimiento. Nunca lo pensáramos nosotros que íbamos a pasar por esto. Ah, vale. Sí, que ponerme.